También mis hermanos, algunos me han expresado que hubiesen querido estar aquí, pero por el tranque pues no han podido, y otros por la falta de combustible, ¿verdad? Como dije anteriormente, la falta de transporte. El mundo está muy convulsionado, mis hermanos, y realmente es necesario ir a la palabra de Dios para que el Señor, a través de esa palabra viva, inspirada por el Espíritu Santo, pueda llegar a nuestros corazones, a nuestra mente, podamos reflexionar sobre lo que está sucediendo y de esa manera poder tener un llamado a atención sobre nosotros mismos, porque el problema somos nosotros mismos, no somos los que estamos allá afuera, somos nosotros, porque la salvación es individual. Y todo indica, mis hermanos, que el Señor viene pronto. Amén. El Señor está a las puertas, su venida es inminente. Yo lo voy a decir algo. En los más de 40 años que tengo yo, más de 50 años, bueno, como 50 más o menos, de conocer el Evangelio, mis hermanos, realmente estoy alarmado, porque siempre se ha predicado la segunda venida de Jesús y del fin de los tiempos. Pero lo que estamos viviendo, mis hermanos, en las últimas semanas, no vamos a decir en los últimos 2 años o 10 años, que ya había muchas cosas, como dije en la primera parte de este tema que voy a tener hoy. Esta es la segunda parte, refiriéndome al caso del conflicto allá en el Oriente. Esta es la segunda parte, y podemos dividir en muchas otras partes, porque esto da para mucho tiempo, para largo, realmente poder exponer todo lo que está revelado acerca del tema. Y le digo que no me voy a referir a 5 o 10 años atrás, desde la caída de las Torres Gemelas, por tomar un ejemplo, sino me voy a referir a las últimas semanas. Mis hermanos, yo creo que no hace un mes, cuando en una de las sociedades en la tarde, aquí un sábado, el hermano Jonathan estaba enseñando acerca de un tema profético del libro de Daniel y de Apocalipsis. Y como el tema era participativo, ustedes recordarán que estuvieron hace como 3 semanas atrás, 3 semanas atrás, o 4. Yo tuve una intervención allí, en mi opinión, quise hacer un aporte a lo que el hermano Jonathan estaba exponiendo proféticamente. Y hablé de Mateo 24, versículos 15, 16, 17, que está ligado, porque es el mismo tema de Lucas capítulo 21, versículo 20 en adelante, y de Marcos capítulo 13, donde Jesús profetiza sobre Jerusalén y sobre el mundo y sobre su segunda venida. Y expresaba yo también un comentario que esto está relacionado con Daniel capítulo 11, del versículo 40 al 45, pero más específicamente el versículo 45. Hice un comentario de que el versículo 44 de Daniel es el cumplimiento de lo que van a ser 2 años. Y nos podemos ir un poquito más atrás, 2014, cuando Rusia ocupa Crimea. Y luego, en este verano van a ser 2 años donde los rusos invaden lo que es
la parte de Lugano, Donetsk y Lugano, esas provincias del suroriente, de la parte suroriental de Ucrania. Y todo este conflicto entre la OTAN y Rusia, porque ahí realmente el conflicto no es Ucrania. Ucrania no hubiera aguantado ni un mes, no hubiera aguantado nada si Occidente no le da la ayuda que le ha dado. El conflicto realmente es entre la OTAN y Rusia, pero no vamos a explayar en eso, pero se hace aquí, y no es el tema, pero no preámbulo. Pero yo esa tarde, hace más o menos un mes, ese sábado de tarde, el Consejo Dominicano estaba en Jonathan explicando profecía. Yo le decía que faltaba ese versículo 45, que va a dar lugar al versículo 1 del capítulo 12 de Daniel, donde se levanta Miguel. Ese levantamiento de Miguel, mis hermanos, ya es el final de todo este sistema de cosas. La segunda venida de Jesús es ya el tiempo de angustia final, del cual estamos esperando. Yo decía, falta el 45. Y ese 45 implica algo con Israel. Y la hermana Rosemary me pregunta, pero díganos, hermano, díganos, ¿qué significa entonces Lucas 21? Lucas 21, 20, donde dice, cuando veas a Jerusalén rodeada de ejército, que está ligado al verso 45 de Daniel. Dice que el rey del norte planta la tienda de su palacio entre los mares, en el monte santo o en el monte deseado. Y yo, la hermana me decía, pero díganos, ¿qué significa eso? Pero yo no le dije exactamente todo el asunto. Yo le dije, hermanos, esto tenemos que hacer un estudio, porque no se puede explicar así nada más. Hay que ver de dónde viene todo eso. Y hermano, eso fue el sábado, un sábado de tarde, y el sábado siguiente jamás ese grupo terrorista de Palestina, de la Franja de Gaza, el sábado siguiente, sorpresivamente en la fiesta de Shavuot o de las cabañas, sorpresivamente invade Israel y causa más de 1.400 muertos. Y la Mossad, que es una de las mejores organizaciones de inteligencia del mundo, si no la mejor, no se dio por enterada. Y hay algunas cosas que habría que profundizar, que no lo voy a hacer porque no es el tema, pero ahí también hay muchas cosas que podemos analizar, que no fue por casualidad, mis hermanos, porque las cosas no suceden por casualidad, mis hermanos, tenemos que despertar. Porque de esta señal, mis hermanos, depende la vida suya y la mía. Porque le voy a decir una cosa, el juicio comienza por la casa de Dios. Y si nosotros que conocemos la Sagrada Escritura, ahora mismo no vemos esa señal y no ponemos nuestra vida a cuenta con Dios, le pedimos perdón a los hermanos que hemos ofendido, dejamos los juicios secretos y no secretos que tenemos por allí y no los confesamos y los apartamos. Si ahora no nos ponemos a cuenta con Dios, mi hermano, cuidadito, que va a ser un poco tarde, más adelante. Porque la primera responsabilidad es para la iglesia de Dios. Porque la iglesia de Dios es la que tiene conocimiento. Jesús dijo, si no conociera, si fuese ciego, ¿verdad? Tendría la excusa de decir, no somos ciegos. Es para responder, como digamos Dios. Pero porque decís, vemos, el pecado está delante de nosotros. Porque al que se le confía más, también se le va a demandar más. Y no hay tiempo a más de ganar cristiano. Esto se está acabando. Y
yo le voy a decir una cosa, mi hermano, ya no es cada semana ni cada mes que yo me sorprendo de lo que está pasando en el mundo, sino es todos los días hay algo nuevo. Ahora es todos los días hay algo nuevo en cumplimiento profético. Y muy fácil, mis hermanos, es escribir y decir, no, es que esto sí, que esto iba a suceder, y esto iba a suceder así, y sustentarlo con algún escrito y decir esto iba a pasar cuando el evento pasó. Eso hasta los burros lo hacen y los charlatanes. Pero otra cosa muy diferente, mis hermanos, es cuando con anticipación, inclusive de años de anticipación, un siervo de Dios, basado en la Sagrada Escritura, inspirado por el Espíritu Santo, dice, va a suceder tal cosa y sucede. Y hermano, yo no es que estoy diciendo que yo sepa mucho, o aquí vengo yo a desplegar, digamos, una serie de conocimientos y decir que yo sí sé. No, hermanos, yo soy del pueblo de la tierra. Pandémico como cualquiera, hermano. Pero donde yo me sorprendo y doy gloria a Dios es por su palabra revelada. Ahí es donde yo doy la gloria a Dios. Por su palabra revelada, porque lo que Jehová ha dicho se cumple, mi hermano. Y estoy sorprendido y doy gloria a Dios porque su palabra es viva y eficaz. Y cualquiera de nosotros tenemos acceso a esa palabra. No se necesita tener un doctorado en teología. Más bien los doctores en teología adventistas de hoy en día están perdidos, hermano, de muchas cosas, predicando fábulas. Y lo digo así con más en cuello. Como decía mi papá, el pájaro lo han pintado. No interesa los años que tengan de experiencia, ni las universidades donde hayan estudiado, ni los títulos, y me da tristeza cómo están como perros mudos y muchos de ellos predicando fábulas y yo lo repito otra vez. Pero he visto hermanos sencillos que se apegan a la palabra de Dios, mi hermano, y estudian y están claritos y pueden decir, viene lo siguiente, viene esto, viene otro, no porque sean adivinos ni tengan un don muy especial, sino porque se han preocupado por estudiar y profundizar los tesoros de la palabra de Dios y el Espíritu Santo los ha guiado toda la verdad. Pero sin más tiempo, mis hermanos, porque el tiempo nos apremia acá y hay mucho material, pero definitivamente tengo que resumir porque esto da para mí para largo. Yo quiero llevarlos al capítulo 11 de Daniel. El versículo 45 dice que el rey del norte, de acuerdo al contexto, está hablando del rey del norte, plantará las tiendas de su palacio entre los mares en el monte de Siaba del santuario, y vendrá su fin, y no tendrá quien le ayude. Si vemos diferentes versiones bíblicas, es muy interesante porque en otras versiones dice, y plantará las tiendas de su palacio en el monte glorioso. Otros dicen en el monte santo o el monte deseable, entre los mares. Entre los mares. Y eso es clave. ¿Sabe qué? Usted perdone la crítica, hermano. No estoy criticando, estoy aclarando, porque las cosas hay que aclarar. Y las mentiras hay que desnudarlas. ¿Sabe que en el versículo 40 al 45 de Daniel 11, los teólogos adventistas lo han espiritualizado tanto que han perdido la señal profética que Dios quiere que todos sepamos? Porque Jesús dijo, esos textos del 40 y el 44 están ligados con Lucas 21, 20.
Jesús dijo: cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejército. Pero eso lo han espiritualizado tanto que se pierde la interpretación objetiva y real del asunto. Y no ven nada, casi nada, en lo que está pasando allá en el gobierno. Simplemente lo consideran guerras y rumores de guerra. Pero todavía no es el fin. Perdónenme, pero sí es el fin. Porque esa no es una guerra ni un rumor de guerra cualquiera. Eso es prácticamente casi que ya el cumplimiento de Lucas 21, 20, cuando veas Jerusalén rodeado de ejércitos. ¿Ve? Entonces, el punto es este: ¿cuál es el monte deseable y el monte santo? ¿Sabe qué es el nuevo modelo? Es la iglesia bendita. Bueno, hermanos, déjenme decir algo. Yo no sé de dónde han sacado eso, esa interpretación de ese versículo 45, porque los primeros benditos no creían eso, incluyendo a Ellen White. Y se lo puedo demostrar. Eso es como una media verdad. Y una media verdad, mis hermanos, es peligroso. Rápidamente, un hermano me busca Salmo 48, del 1 al 2, y yo voy a buscar otro salmo acá para aprovechar el tiempo rápido. Salmo 48, del 1 al 2. Grande es Jehová, digno de ser en gran manera alabado. En la ciudad de nuestro Dios es un monte santo, hermosa provincia. El gozo de toda la tierra es el monte de Sión. A los lados del norte, la ciudad del gran rey. ¿Qué ciudad era esa? Jerusalén. Y tengo muchos textos, pero voy a resumir. Y yo voy a leer aquí Salmos 100, de que lo voy a leer yo, Salmos 132, y versículo 8, y versículo 13, y el versículo 14. Levántate, oh Jehová, contra el lugar de tu reposo, tú y el arca de tu fortaleza. El 13. Porque Jehová ha elegido a Sión, la de Sión por habitación para sí. Versículo 14. Este es mi lugar de reposo. ¿Para cuándo? Para siempre. Aquí habitaré, porque la he deseado. ¿Para cuándo? Para siempre. Y esa palabra para siempre, mis hermanos, en el original hebreo, significa eterno. No es cualquier para siempre. No es cualquier para siempre. Es eterno. Como eterno es Dios. Dios eligió ese lugar. Yo le hago preguntas a ustedes adventistas. Cuando Jesús venga por segunda vez, por tercera vez, después de 2000 años, y que desciende a la nueva Jerusalén, ¿a dónde Jesús va a poner sus pies en esta tierra? ¿En los Estados Unidos? En el monte de los olivos. Dice que será un gran valle y ahí descenderá la nueva Jerusalén. Pero ¿saben qué se nos dio los modernos? Que la tierra gloriosa de los Estados Unidos de América. Y que ese versículo 45 dice: porque el rey del monte planta sus tiendas entre los mares, en el monte glorioso o hermoso y santo es los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Debe ser eso? De los jesuitas, hermanos, infiltrados, lamentablemente, de las lluvias de Witwer de los años 30. Es interesante, mis hermanos, también ver allí en Daniel
11. Vamos de nuevo a Daniel 11. Vamos a leer el contexto de la palabra monte santo y glorioso. Dice aquí el versículo 16 de Daniel 11. Y el que vendrá contra él hará su voluntad, y no habrá quien se pueda parar delante de él. Y estará en la tierra gloriosa, la cual será consumida en su poder. ¿Sabe que históricamente quién era ese? Mis hermanos, Roma, el Imperio Romano, y eso se dio en el año 63 a.C. Porque el capítulo 11 es una historia profética, literal, no simbólica, que inicia en el versículo 1 de Daniel 11 y que comienza con Darío. Y luego sigue, mis hermanos, cuando Grecia vence a los persas y Alejandro Magno, ese rey primero, es muerto en su plena juventud y el reino es dividido en 4 de sus generales, pero que al final solamente queda Seleuco y Ptolomeo. Seleuco al norte de Jerusalén, porque Jerusalén siempre era el punto de referencia, por eso el monte santo y glorioso era siempre el punto de referencia. Lo que estaba al norte de ese monte glorioso era el reino del norte, los Seleucos, las Seleucidas, y al sur Ptolomeo, Egipto. Y ahí el capítulo 11 es una descripción de una batalla entre el rey del norte y el rey del sur, pero que a través de los tiempos va cambiando, mis hermanos, de escena, de acuerdo al tiempo, pero lo que determina quién es el rey del norte y quién es el rey del sur es el lugar geográfico. Y nosotros habíamos dicho, mis hermanos, anteriormente, y habíamos probado histórica y bíblicamente con la Biblia y profecía, que en este tiempo el rey del norte es la OTAN, con los Estados Unidos a la cabeza. Y que Jerusalén sigue siendo un punto de referencia. Yo sé, mis hermanos, que de acuerdo a la teología adventista, que se dice que Israel dejó de ser el pueblo de Dios en el año 24, cuando apelaron a Esteban, cuando termina la profecía de las 70 semanas, año 34, nos dice que después vendría el desolador, que fue el Imperio Romano, que destruyó a Jerusalén en el año 70. Y he escuchado a decir esto, que Israel no tiene nada que ver con la profecía de estos tiempos, porque ya ese lugar de Jerusalén y demás, eso no tiene que ver nada, porque ya los judíos pasaron como a otro lado. Pero es la iglesia. Bueno, hermanos, yo no estoy diciendo aquí otra cosa. Yo lo que estoy diciendo aquí es que Jesús
le llamó la atención a sus discípulos acerca del fin del tiempo, porque la pregunta de los discípulos a Jesús fue: Señor, ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del tiempo? Por eso Jesús no solamente se refirió al templo, a la caída del templo en el año 70, sino que se refirió al fin del tiempo del fin, a nuestro tiempo. Y Jesús dijo que cuando vienes en el lugar santo de la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, Mateo 24:15, o Lucas 21:20, cuando viene a Jerusalén rodeada de ejércitos, los que estén en Judea huyen a los montes, y empezó a dar las recomendaciones ahí de la que estén en cinta, ahí de los que orar y velar para que vuestra vida no sea en sábado ni en invierno. ¿Cómo me explica? Que para el año 66, cuando se rodeó a Jerusalén de ejércitos con los estandartes romanos, el año 66. Y luego en el año 70, el general Tito asalta la ciudad y muere más de 1 millón de judíos allí. ¿Cómo me puede usted explicar que si ya Israel en el año 34 dejó de ser el pueblo de Dios, Jesús le está dando importancia a Jerusalén para el año 66 y para el año 70? Y no solamente eso, sino que le está dando importancia para el tiempo del fin, porque es para nuestro tiempo también. Entonces uno tiene que ver que si es pueblo de Dios, que si no es pueblo de Dios, eso tiene que ver es que el Señor, en su infinita voluntad y sabiduría, determinó que su habitación para siempre sería allí, Sion, donde está Jerusalén. Y créanme, mis hermanos, que el Señor dice que vendrá con millares y millares de ángeles. Fuego, dice, destruirá delante de él. Y el Señor plantará sus pies allí, en ese lugar. Y ahí será la capital del mundo y del universo, la nueva Jerusalén. Pregúntele a Dios por qué es así. Pero es así, mi hermano. En el año 70 Jesús estaba diciendo: cuando vienes en el lugar santo. Ahora mire usted lo que dice la cita de Dios aquí en el testimonio de todo la Biblia 351. Sobre el monte de los olivas, Cristo explicó los terribles juicios que habrían de preceder a su segunda venida. Oiréis de guerra y de rumores de guerra, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestilencia y hambre y terremotos por lugares, y todas estas cosas son principios de dolores. Mateo 24:6-8. ¿Y qué dice la Señora más adelante? Aunque estas profecías se cumplieron parcialmente en la destrucción de Jerusalén, después del año 70, parcialmente, se aplica más directamente a los postreros días, o sea, para nuestros días. No es casualidad que hayan 3 portaaviones, no son 2, son 3. Es más, se dice que el Queen Elizabeth, el portaaviones británico, también está en el Mediterráneo. ¿Para qué tantos portaaviones, mis hermanos, frente a Israel y en el Mediterráneo? Aparte de todo lo que son las naves, los destructores, las corbetas y todas las naves que acompañan a la escuadra de los portaaviones, submarinos, todo un ejército. ¿Para qué? Para apresar a unos cuantos terroristas que, según los cálculos más vamos a decir, más arriba o más elevados, dicen que son 30,000, pero otros dicen que son 20,000 o 15,000. Para apresar unos cuantos ahí se necesita tremenda flota, hermano. ¿Es casualidad?
Si ustedes vieran lo que comentan los comentaristas políticos, mis hermanos, los periodistas, los hombres que conocen de geopolítica sobre lo que está pasando allá en Israel, dice que una situación ahí que se pudiera dar difícil afectaría al mundo entero. Al mundo entero. Se está hablando de que es la flota más grande de la historia movida a ese lugar. Qué interesante. Ahorita voy a pasar las listas aquí. ¿Ya se ve una? Ok, ahorita vamos a pasar las listas. Vamos a ver. Rápidamente, hermanos, ¿qué es lo que está pasando? El movimiento sionista que surgió por allá, por la década de los 20, sionista significa ese grupo de israelitas o de judíos que pretenden volver a esa tierra de Palestina para ocupar las tierras que, según los israelitas, según los judíos, les pertenecen porque Dios se las dio. Y ustedes conocen el Antiguo Testamento, ¿verdad? Cuando Abraham, Dios les prometió esa tierra. Entonces ellos dicen que esa tierra es de ellos. Bueno, hermanos, antes de la Segunda Guerra Mundial, o antes de 1947, para ser más específico, o de 47 para atrás, los ingleses eran los que dominaban esa región. Ya no era el Imperio Otomano, eran los ingleses. Y los ingleses, junto con los Estados Unidos y otras potencias, empezaron a promover un Estado de Israel, el Estado de Israel, como una nación independiente. El plan en 1947 era el siguiente: lo que está en verde era para los árabes y lo que está en blanco era para los israelitas. Y así fue en 1947. En el 48, hermanos, encontramos que se establece la nación de Israel allí bajo el plan. Pero para 1949 hasta 1967, la parte que le tocaba a los árabes fue reducida. ¿Sabe por qué? Porque apenas Israel tuvo la independencia en 1948, los egipcios atacaron a Israel. Junto con sus aliados árabes, atacaron a Israel. Pero Israel le ganó la batalla y empezó a ocupar tierras y ocupar tierras. Y luego en el 67 hubo otra guerra, hermano, la guerra de los 6 días, donde Israel nuevamente le gana a los árabes y ocupa más territorio. Pero eran los árabes los que estaban atacando a los israelitas, porque los árabes no querían que ellos se establecieran ahí como nación. Nunca lo han aceptado ni lo aceptan hasta el día de hoy. Hasta que llegamos al 2013, prácticamente casi en nuestro tiempo, mire cómo se ha reducido todo. La franja de Gaza es la que está, el pedacito que está aquí, ¿verdad? Que es como decir el distrito de David. ¿Qué es lo que está aquí? Todo lo que se ha perdido allí de la parte árabe. Y eso es un grande conflicto. Pero aparte de eso hay otros intereses, mis hermanos. Hay otros intereses ocultos ahí, como es la ruta de la seda, que nada más se menciona así por encima. Los chinos, ellos pretenden una ruta de la seda, donde ellos van a pasar toda su mercadería por el Medio Oriente para poder llegar a Europa. Pero los Estados Unidos no quieren dejarse ganar la partida. Y Benjamín Netanyahu, el presidente actual de
problemas por los intereses de la energía, del gas, del petróleo y otras cosas más involucradas que no vamos a hablar de eso aquí, porque sería largo mencionar. Pero hay intereses religiosos, hay intereses políticos, hay intereses económicos, grandes intereses. Entre la rivalidad entre Rusia, China, Irán, los Estados Unidos, Europa e Israel. Rápidamente. ¿Saben cuál es el plan de la ONU establecido en 1947 para esa región de Israel? ¿Cuál era el plan desde 1947? Lo que estaba en el primer mapa anterior, o sea, todo lo que está en verde de los árabes, todo lo que está aquí en azul para Israel. Pero como yo dije, esto fue evolucionando por las guerras que los árabes hicieron a los israelitas, y los israelitas iban ganando esas 3 guerras y fueron tomando terreno, y le fueron quitando terreno a los árabes. Pero lo interesante aquí, este es el plan de la ONU desde 1947. Pero lo interesante aquí es que usted ve algo aquí en color amarillo. Si usted ve acá arriba, dice que lo verde, Estado árabe, el 43% de esa región. Azul, Estados Unidos, el 56%. Ese era el plan en 1947. Y el amarillo, Jerusalén, control internacional. Ay, ¿por qué no se lo dieron a los árabes? ¿Por qué no se lo dieron a los judíos? Si los judíos reclaman el templo que lo único que quedó fue el muro de los lamentos, el templo destruido por Tito. Y los árabes ahí que estaba el templo tienen la mezquita de Omar, que es donde dice que supuestamente el profeta Mahoma se fue al cielo, según ellos. ¿Y por qué no le dieron una parte a los judíos y otra parte a los árabes, sino que dice Jerusalén control internacional? ¿Saben por qué? Porque ahí tiene que cumplirse una profecía, ¿verdad? Y yo no estoy inventando cosas aquí. Cuando yo estoy diciendo aquí que el caballo habla porque tengo los pelos en la mano, no perdón la expresión. Yo no me voy a parar aquí a hablar cosas si no estoy seguro de lo que estoy diciendo. ¿Saben por qué? Jerusalén, Estado especial internacional, o un lugar especial internacional. O sea que es del mundo entero, de la ONU internacional. Mis hermanos, porque en este lugar, donde ahora los israelitas trasladaron su capital de Tel Aviv a Jerusalén, y en los tiempos de Donald Trump, la embajada de los Estados Unidos la trasladó aquí a Jerusalén, por encima de lo que la ONU decía, que eso no, Jerusalén no era judío ni árabe, sino internacional, pero los israelitas lo ocuparon y es la capital. Y los Estados Unidos la avaló en los tiempos de Donald Trump, y ahora tienen una flota de portaaviones y todo un ejército. A ver, ¿quién le va a decir que no? ¿Quién le va a decir que no a Israel? ¿Ok? ¿Sabe qué más hizo Israel? No solamente declaró la capital, sino que le puso un muro que está ya por concluirse, un muro alrededor. Esta información es vieja, pero esto ha avanzado mucho. Un muro alrededor donde Israel dice: Jerusalén es mía. Es mía, Jerusalén es mía, porque allí estaba el templo. La barrera de israelíes en Jordania es un proyecto muy polémico, esto que está aquí rodeando, que ha generado importantes críticas contra el gobierno de Israel por parte del distrito latino como las Naciones Unidas. Claro que sí, porque las Naciones Unidas dicen que esto es internacional. Y organizaciones por derechos humanos, así como una opinión consultativa emitida en 2004 por la Corte Internacional de Justicia, que declaraba
Estados Unidos de América. En Apocalipsis 13. Hay dos veces, ¿verdad? Acuérdense de eso. Ahí está el muro. ¿Y sabes el muro cuánto tiene de fondo? 15 metros. Para que no hagan túneles como topo y pasen al otro lado. 15 metros tienen esos muros. Se le llama el muro de la vergüenza. Búscalo en Wikipedia o cualquier información que usted tenga a mano. ¿Y sabe quién estuvo allí? No hace mucho tiempo. En ese muro. El Papa Francisco, el Vaticano. Vamos a leer. Aquí está la fuente. Yo no coloco nada ahí que no tenga colocado con una fuente, no. Y verifico bien, porque hay muchas fuentes amarillas y mentirosas. Porque este sistema mundial es muy mentiroso. Y lo que se ve en televisión, en YouTube, el 80% son mentiras o medias verdades. En el 2014, 28 de mayo, el muro de la vergüenza. No se trata del muro de Berlín, sino del muro que construyó el Estado hebreo para atrincherarse en tierras palestinas invadidas. En su viaje a Jordania y Palestina, el Papa Francisco se acercó a dicho muro para un momento de silencio y oración. Fue un acontecimiento inesperado, cargado de mucho sentido. Óigame, se puede asombrar. Eso lo está diciendo un sacerdote. Fue un momento inesperado, sorpresa y cargado de mucho sentido. ¿Qué queda decir? Con su gesto, el Papa Francisco pone el dedo en la llaga. Como decía Jesús, entienda quien quiera entender. Algún día caerá este muro de la vergüenza, tal y como cayeron las murallas de Jerusalén frente a los hombres y mujeres unidos en torno a Josué. Caerá como cayó el muro de Berlín, este muro de la vergüenza declarado ilegal por la Corte Internacional de Justicia de 2004. Esto está diciendo la Iglesia de Roma. Y ese muro va a caer. ¿Quién lo va a tumbar? El papado. Porque el Papa quiere sentarse ahí en ese lugar. Cuando Satanás venga como Cristo y se invita como si fuese Jesús, que ganará a millones porque hará grandes milagros, ¿usted cree que de dónde lo va a hacer? De allí, de ese lugar. Pero antes de que esos muros caigan, tiene que haber alguna situación especial para que esos muros caigan. ¿Y qué cree que se está preparando Dios también en ese ambiente allá en Israel? Todo para que ese caballero que está ahí junto con Satanás reine en el mundo. Y habrá un tiempo breve de paz. Pero cuando digan paz y seguridad, vendrá la destrucción que termina sobre ellos y no escaparán. Porque entonces vendrá el capítulo 12, versículo 1 de Daniel, donde se levanta Miguel. Mis hermanos, a poner orden en este mundo. Le voy a leer una cita, mis hermanos, comentando la situación de Lucas 21, 20, cuando veis a Jerusalén rodeada de ejércitos. Cuando ves a Jerusalén rodeada de ejércitos. Esa es la última figura. Miren lo que dice aquí. Cuando ves a Jerusalén rodeada de ejércitos. ¿Y sabe por qué lo voy a mencionar? Porque muchos teólogos adventistas y de gran renombre dicen que Jerusalén no tiene que ver nada con la profecía final. Que eso ya se cumplió allá en el año 70. Y que lo que va a cumplirse ahora simplemente es una guerra, pues, una guerra, unas aquí, otras allá, rumores de guerra y demás y tal, y una persecución a los guardianes
adoradores del sábado simplemente la ley dominical y se acabó. Estamos de acuerdo que sí, es cierto, que va a haber una persecución, no me acuerdo de ley dominical, todo eso. Pero por favor, que estos teólogos no me presenten la mesa coja. Es una mesa de 4 partes, no me le quiten una. Y esa una tiene que ver con lo que va a pasar allá en Jerusalén y lo que está pasando ahora. No porque yo lo digo, sino porque la Biblia lo dice, como lo hizo la Escritura profecía. Y la historia lo dice y la realidad lo está presentando así. ¿Usted cree que el Papa Francisco fue allá por gusto? Fue a pasear nada más. Ahí dice que eso fue sorpresivo y de mucho significado. Y lo está diciendo el sacerdote católico romano. ¿Pero qué dice el Espíritu decía al respecto? ¿Qué dice? Porque yo puedo decir muchas cosas, pero veamos que dice la revelación. Cristo nuestro Salvador, página 125. Cristo nuestro Salvador, página 125. Mira lo que dice al respecto de Jerusalén y de los últimos tiempos. Cuando Pilato se declaró inocente de la sangre de Cristo, Caifás respondió en tono de desafío. ¿Quién era Caifás? ¿Sumo? Sacerdote. Recaiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Mateo 27:25. Estas aterradoras palabras fueron repetidas por los sacerdotes y por el pueblo de Israel. Fue una terrible sentencia la que pronunciaron sobre sí mismos y una no menos terrible herencia, oiga, la que transmitieron a su posteridad, o sea, a sus hijos. Muchas veces los hijos, mis hermanos, pagan cosas de los padres allá atrás. Si no leas el segundo mandamiento de la ley de Dios. Se cumplió al pie de la letra y las horrorosas escenas que acompañaron a la destrucción de Jerusalén, que aconteció unos 40 años más tarde, o sea, en el año 70, después de Cristo. Cumplióse también literalmente la condición de los descendientes del mismo pueblo, del pueblo judío, ¿verdad? Que desde entonces ha vivido despreciado, esparcido y oprimido. Por eso el dicho muy típico y popular, cuando una persona anda que no tiene casa, no tiene paradero seguro o fijo, se le dice anda como judío errante, porque los judíos por los años 70 fueron esparcidos, unos en Europa, vinieron a América, los expulsaron de España en 1492, y saben que muchos nombres de ríos, de lugares de Europa, tienen raíces de las tribus hebreas. Dinamarca hace alusión a la tribu de Hebreo. En el sur, los judíos sefarditas que hablan castellano, esa parte de judíos eran los que vivían en España, pero había otros que se fueron a Rusia. O sea, mis hermanos, fueron esparcidos, dice aquí. Esa fue el segundo cumplimiento de la destrucción de Jerusalén. Pero ¿será que eso se va a volver a cumplir en nuestros días? ¿Hay un tercer cumplimiento? Dice aquí en la página 125, el párrafo 4, y volverás a cumplir en el gran día de la retribución. Y volverás a cumplir en el día de la retribución. Volverás a cumplir. ¿Qué significa eso, mis hermanos? Que lamentablemente, cuando esos muros caigan, como fue el Papa orar ahí, va a ser una situación terrible como fue la destrucción primera de Jerusalén, porque de nuevo se va a cumplir la matanza. ¿Y sabe qué? No solamente allá en Israel, en el mundo entero, los impíos, porque Cristo viene por segunda vez.
Y lo voy a llevar a las Sagradas Escrituras, hermanos, a Isaías, donde hay una profecía de esto que acabo de leer aquí y de lo que le acabo de poner ahí. Pero esas profecías no las escucho ser enseñadas. Porque, hermanos, los jesuitas y las vastas corrientes ideológicas han viciado la verdad expuesta a través de sus teólogos. Qué tristeza. Isaías capítulo 2. Isaías capítulo 2. Eso está escrito, mi hermano, así como está escrito en Lucas 21, en Mateo 24 y en Marcos 13 y en Daniel capítulo 11, el último verso. Está aquí en Isaías 2 y está en muchos otros lugares, pero el tiempo no nos da. Isaías capítulo 2. Vamos a leer versículo 1 en adelante. Vamos a leer hasta el 9. No, vamos a leer más adelante, hasta el 12. Lo que vio Isaías, hijo de Amós, tocante a qué? A Judá y a Jerusalén. ¿Tocante a qué? A los Estados Unidos de América, a Judá y a Jerusalén. Y acontecerá en lo postrero de los tiempos, o sea, en el tiempo del fin. Acontecerá en el tiempo del fin, que es la misma expresión de Daniel 11:40. Y en el tiempo del fin, o al cabo del tiempo, o sea, en nuestro tiempo, que será confirmado el monte de la casa de Jehová por cabeza de los montes, y será ensalzado sobre los collados y correrá en todas las naciones. ¿Cuál es el monte? ¿Qué monte es ese? El monte santo. El mismo que dice el verso 45 de Daniel 11. El monte santo, Jerusalén. Correrán en todas las naciones al monte santo de Jerusalén en los postreros días. Y vendrán muchos pueblos y dirán: venid y subamos al monte de Jehová, a la casa de Dios de Jacob. Él nos enseñará en sus caminos y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. ¿Quién lo dice? La gente, los pueblos, las naciones están diciendo eso. Vayamos a adorar a Jerusalén. Y juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en real de arado y su lanza en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adentrarán más para la guerra. Venid, casa de Jacob, y caminemos a la luz de Jehová. O sea que habrá paz y seguridad. Por fin habrá paz en Jerusalén. ¿Es eso bueno o malo? Hermano, ¿qué opina? ¿Eso es bueno o malo? ¿Habrá paz en Jerusalén? ¿Y todo el mundo irá a adorar ahí? ¿Es bueno o malo? Nunca veo paz ahí. Sigamos leyendo, pero eso tiene contexto. Vamos a ver si es bueno o malo. Que todo el mundo va a ir a adorar, por fin unidos van a ir a adorar. Va a haber un ecumenismo mundial para ir a orar. Ese es verdad. Y habrá paz. Versículo 6. Aquí viene la cosa. Ciertamente tú has dejado tu pueblo. Óigame. Ciertamente tú has dejado tu pueblo, la casa de Jacob, porque están llenos de maldades del oriente y de agoreros como los filisteos, y hacen pacto con hijos de extranjeros. Su tierra está llena de plata y oro, sus tesoros no tienen fin. También están su tierra llena de caballos, sus carros son innumerables. Además está su tierra llena de ídolos, y a la obra de sus manos se han arrodillado a los que fabricaron sus dedos. Y el hombre dice
que es que la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, no estaba dividido en capítulos y versículos. Eso se hizo luego, mucho tiempo después, siglos después, para facilitar la lectura. Pero esa es una lectura corrida. Dios no está aprobando ese tipo de adoración, porque están llenos de ídolos. Ahora yo hago una pregunta, mi hermano. ¿Qué estaban haciendo los israelitas cuando los sorprendieron en la fiesta de Shabbat de las cabañas? Acababan de salir de la fiesta de Yom Kippur, donde supuestamente habían confesado sus pecados y estaban consagrándose al Señor y estaban en paz con Dios. Y ahora en la fiesta de las cabañas tenían que regocijarse en Dios, porque Dios les había perdonado. ¿Y qué estaba haciendo Israel cuando jamás entró hace unos 20 días atrás? Fiesta mundana. Y los primeros que cayeron fueron los jóvenes que estaban en un festín y había un Buda, un ídolo allí. Y estaban festejando en medio de ese Buda, de esa fiesta pagana. Y le cayeron los demás en ese lugar, mis hermanos. Y hubo una matanza terrible. Pero ¿qué dice en el versículo 10? Porque dice que está para el tiempo del fin. Para el tiempo del fin. Métete en la piedra, escóndete en el polvo por la presencia terrible de Jehová y por el esplendor de su majestad. La altivez de los ojos del hombre será abatida y la soberbia de los hombres será humillada, y Jehová solo será exaltado aquel día. Porque el día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, y sobre todo enaltecido, y será abatido. ¿Eso qué es? La segunda venida de Jesús. El versículo 10 corresponde, mis hermanos, a Apocalipsis 6:15. El profeta Juan no escribió Apocalipsis 6:15 porque se lo inventó. Él estaba haciendo alusión a esta profecía aquí. Anda, escóndete. ¿Qué dice Apocalipsis 6:15? Y los capitanes y los reyes dijeron a las piedras: cae sobre nosotros y escóndenos. Y se metieron ¿dónde? En la escritura de la tierra, mi hermano. Deja aludiendo a esto. ¿Saben por qué, mi hermano? Porque en Jerusalén se va a establecer una falsa adoración. El anticristo será adorado. Satanás vendrá como si fuese Cristo y hará grandes milagros, y el Papa estará allí también haciendo cualquier cantidad de señales. Y dirán: Cristo ha venido, Cristo ha venido. Este es el tiempo del comienzo del milenio. Hermanos, realmente la situación no es para tomarla a la ligera. Sigue diciendo la Sierra de Dios aquí en Cristo Salvador, página 125. Qué distinta será entonces la escena. Este mismo Jesús vendrá en llama de fuego, tomando venganza en los que no conocen a Dios. Cuadra perfectamente como dice aquí ese capítulo 2. Dice que Jerusalén va a tener un tercer cumplimiento. Y vuelvo y lo leo. Cumplióse también literalmente en la condición de los descendientes de aquel mismo pueblo, son los judíos, que desde entonces han vivido despreciados, esparcidos y oprimidos, y volverás a cumplir en aquel gran día de retribución. Y el versículo 10, mis hermanos, hasta el 12 de Isaías, capítulo 2, ¿de qué está hablando? ¿No está hablando del día de retribución, del tiempo final? ¿Acaso eso no es lo que está hablando? ¿O está hablando de algo distinto? Y aquí dice la Sierra de Dios: qué distinto será entonces la escena. Este mismo Jesús vendrá en llama de fuego, tomando venganza con los que no conocen a Dios. Entonces ellos clamarán a las peñas y a los montes
Es el comentario del capítulo 2 del libro de Isaías. Por lo tanto, mi hermano, no es simplemente algo de la imaginación. Mire usted, cuando Jesús dijo, no quedará piedra sobre piedra que no sea removida, pregunto, ¿se cumplió totalmente esa profecía en su totalidad o parcialmente? Bueno, la Biblia dice que parcialmente, pero veámoslo desde el punto de vista de la lógica y de lo que podamos ver. ¿Quedó piedra sobre piedra del antiguo templo? ¿No quedó nada? Sí quedaron. ¿Qué es el muro de la lamentación? ¿Qué es el muro de la lamentación? ¿Por qué esa parte no se cayó? ¿Por qué los romanos no tiraron esas piedras abajo? Cuando se derritió el oro, dice, del templo y se metía entre las hendiduras de las piedras y los soldados romanos quitaban las piedras para apropiarse de ese oro que se derritió. Eso dice la historia, lo hizo Flavio Josefo. Y removieron piedras, pero el muro de los lamentos quedó en pie. ¿Por qué? Vamos a ver qué dice la historia. Y esto está en Wikipedia, tan simple como encontrar en Wikipedia, lo podemos encontrar en otros lugares. Mira lo que dice. ¿Por qué el muro de los lamentos? Pero Jesús dijo que no iba a quedar piedra sobre piedra, Jesús se equivocó. ¿O dijo una profecía a la mitad? No. Porque eso va a tener otro cumplimiento final, donde sí es verdad que no va a quedar nada. Pero ¿por qué quedó el muro de los lamentos? De acuerdo con la historia, cuando las legiones del emperador Vespasiano destruyeron el templo, solo una parte del muro exterior quedó en pie, que llaman el muro de los lamentos, donde el Papa Francisco fue a rezar. Donde el Papa Francisco fue a rezar a ese lugar. El entonces general Tito dejó este muro, oiga, el entonces general Tito dejó este muro para que los judíos tuvieran el amargo recuerdo de que Roma había vencido a Judea. De ahí el nombre del muro de las lamentaciones. Quedó como un monumento de que Roma había vencido a Judea. Los judíos, sin embargo, hasta el día de hoy, mire, sin embargo, lo atribuyeron a una promesa hecha por Dios en la cual siempre quedaría en pie al menos una parte del sagrado templo como símbolo de su alianza perpetua con el pueblo judío. Y por eso hasta el día de hoy los judíos siguen reclamando esa tierra y a Jerusalén como de ellos y no la van a soltar. Y por eso los Estados Unidos de América apoyan a los israelitas. Porque hay un asunto religioso, recuerden que Estados Unidos es protestante. Y si usted ve las iglesias protestantes hoy en día, tienen hasta la bandera de Israel en el púlpito. Porque ellos dicen que Israel nadie lo va a vencer. Pero Jesús dijo que no quedaría en pie sobre piedra. Y los Estados Unidos tienen una flota allá por intereses económicos, número uno, intereses políticos, número dos, intereses religiosos. Y detrás de todo eso está Roma, papá, también. Porque el brazo ejecutor, el ejército ejecutor del papá del Vaticano es los Estados Unidos y sus aliados. El Papa no tiene ejército, nada más la Guardia Suiza. Eso es algo como simbólico. Pero qué poder que tiene a través de la historia, tenido a través de la historia. El papado siempre se aprovechaba de los ejércitos de otras naciones, porque la profecía dice que prosperaría no con fuerza propia, sino que haría muchos pueblos, no con fuerza propia. ¿Y usted cree
que toda esa flota que hay ahí, de portaaviones y de ejércitos, dice que nadie sabe para quién trabaja. ¿Quién se va a quedar con el botín? El papado. Cuando haya una situación que ahí va a haber terrible, entonces van a buscar la paz y la seguridad. Cuando por ahí en Jerusalén se caen los muros y venga una situación para el mundo horrible, van a buscar paz y seguridad. ¿Y quién la va a dar? ¿Quién la va a ofrecer? El Papa Francisco, junto con Satanás. Pero lo que el enemigo sabe, y el Papa Francisco creo que también lo debe de saber muy bien. No sé si su emprendimiento está nublado, pero lo que sí se va a cumplir, mis hermanos, es, y con esto termino, lo dejo con estas palabras: este mismo Jesús vendrá en llama de fuego, tomando venganza con los que no conocen a Dios. Entonces ellos clamarán a las peñas de los montes: cae sobre nosotros y descubrimos de la vista que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque ha venido ya el día grande de su ira. Habrá una guerra, una conflagración, mis hermanos, donde este mundo dice que todas las armas empezarán su trabajo de destrucción. Habrá una guerra, una cosa terrible. Viene el Señor Jesucristo, mi hermano. Porque en esos días el pueblo de Dios será perseguido, porque la ley dominical será impuesta, porque cuando el papado se imponga a traer esa paz y seguridad, ¿usted cree que cómo la va a traer? Imponiendo una ley, la ley dominical, esa que está escrita ahí en la Laudato Si, esa que está escrita en la encíclica Dies Domini, esa que está escrita en la Laudato Deum, creo que es el nombre de la última, la ley dominical. El mundo estará en un caos terrible y el pueblo de Dios perseguido por la imposición de la marca de la bestia. Hermano, aquí una cosa no quita la otra. No creamos que la imposición de la marca de la bestia va a ser un paseo. Dice que todos van a tener el mismo acuerdo. Ahí va a entrar todo el mundo, hasta Rusia, los árabes, China, todo el mundo va a tener el mismo acuerdo. Se pondrán de acuerdo. Apocalipsis capítulo 17 dice que todos tendrán el mismo acuerdo. ¿Cuál es el acuerdo? Darle su poder y su autoridad ¿a quién? A la bestia. Y reinarán en la misma hora, en el mismo momento. Pero luego, ¿qué va a pasar? Cuando el mundo vea que el papá los engañó, se volverá a la manera y la dejará desnuda. Esa es una conflagración. Los hombres se matarán unos a otros. Cristo vendrá. Hermanos, que el Señor nos guarde, que el Señor nos bendiga a todos. Es el momento de hacer la preparación. No dejemos eso para mañana. No hay mañana para los que conocemos este mensaje. Mañana puede ser tarde. Buscar al Señor mientras pueda ser allá. Hoy es el día de la salvación, mis hermanos. Hoy el Señor está haciendo un llamado a su pueblo. Estamos pasando diversas pruebas. ¿Usted cree que para mí es fácil predicar esto que yo hoy? Usted sabe por la prueba que yo estoy pasando, hermano. Y ahora le voy a confesar aquí, mi hermano, que yo le pedí a él que me predicara hoy. ¿No fue cierto? Pero al día siguiente yo reflexionando y hablando con Dios, digo, no. Reprendo al diablo en el nombre de Jesús. Yo vengo y voy a hacer lo que tú me has mandado, por encima de cualquier prueba.
Que pase lo que pase, que mantenga en pie. Amén. Porque a estar de pie nos ha llamado Dios a todos nosotros. Amén. En favor de los mandamientos de Dios y de la fe de Jesús. Y humildemente acercarnos a Cristo. Y pedirle fortaleza, porque por nosotros mismos no podemos llegar. Solamente podemos por el poder del Espíritu Santo y la gracia de nuestro Señor. Amén. Es el momento de orar por los unos por los otros. Es el momento de buscar a Cristo en Espíritu y en verdad. Hacer los arreglos que tenemos que hacer, hermano, porque Jesús ya está. Su venida viene. Que el Señor te guarde siempre en vida. Amén. Amén. Hermanos, para definir el punto, nos ponemos de pie, por favor. Hacemos el